Estamos con el maestro Jaime García de Quevedo, un gran amigo de nosotros, orgullo y maestro, nos somos admiradores. Muchas gracias, maestro, por permitirnos este espacio. Con la doctora Rosario Ruiz, una eminencia en homeopatía. La señora Celia Mata Martínez, un gran apoyo como siempre en todos los programas de televisión de los sábados. Y pues, muy agradecido, maestro, por permitirnos. No, agradecidos nosotros por su presencia, bienvenidos. Sé de antemano que usted es como hija de la prepa, cuando éramos centro vocacional. Estudié aquí, di clases aquí. Aquí me formé como profesor. Con más orgullo de que esté con nosotros y decirle que están en su casa y por favor, bienvenidos. Sí, gracias, doctor. Con permiso. Gracias. Gracias. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles a todos ustedes a la coordinadora académica de nombre Patricia Araceli Orozco Hernández, una compañera muy capaz, nos trae pues a todos así muy trabajando académicamente. Y gracias, Pati, por prestarnos el espacio. No sé si quiere decir alguna cuestión. No, muchas gracias a ustedes por la distinción, por la visita y bienvenidos sean a esta su casa, Preparatoria 11. Muchas gracias. Doctora, a mí me da mucho gusto que esté en este lugar, que aunque usted haya llegado en el año de 1980, conoció al primer director de este centro vocacional, ahora preparatoria número 11, y como le comentaba el doctor Jaime Orrea Marín, con gratos recuerdos, aparte de ser el primer jefe, él trajo a la vida a mis tres hijas, cuando pues nos dio la oportunidad de traerlas al mundo. Maestro, perdón que interrumpa, decía que no eran directores, eran jefes del centro vocacional. Pero quiero agregar una cuestión que también me sacudió muy fuertemente. Porque el día que yo llego en el año 2010, veo que en esta escuela no había una galería de los que habían sido directores. Eso es Entonces increíble. empecé a trabajar con todos y cada uno de ellos. Y todos vinieron el día que revelamos sus fotografías. ¿Usted fue el que convocó esa reunión entonces, maestro? Y les revelé una fotografía de todos los directores. Todos los directores que habían sido del Centro Vocacional de Actividades Médico-Biológicas. De hecho, el doctor Orrea Marín fue mi director cuando yo estudié aquí. Yo llegué aquí en 1974 como estudiante y en 1980 como profesora. Así es. Y entonces yo le digo al doctor Jaime Orrea, doctor, pues usted como fue el primero, pues por favor sea el que sean las palabras de agradecimiento. Y estaba muy motivado el doctor. Mira cómo la vida nos permite a veces agradecer. Qué bonito. Lo que hace muchos años fue que trajo, ¿cómo se llama?, a mis hijas al mundo. Y al centro vocacional, al mundo, a la vida. Y invité a mi esposa, porque le dije, ¿sabes quién va a ir? Y ya. No, se vieron con mucho gusto y afecto, pues después de tantos años. Disculpe, una pregunta. ¿Su apellido es porque su hermano fue...? Mi hermano fue rector de la Universidad de Guadalajara de 1973 a 1975. ¿Le tocó ser? Bien, también nos encontramos con nuestro gran amigo Jonathan Michel, oficial mayor, y que estamos también muy agradecidos con él porque nos ha apoyado siempre y siempre demostrando esa gran capacidad profesional y alta calidad humana. Jonathan, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y para nosotros como preparatoria número 11 pues es un orgullo recibirlos en tan importante tarea. Ya saben que aquí es su casa y bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, el día de hoy, en nuestro programa de televisión de El RIN, Divulgación Científica, es una opción diferente de diagnóstico para el COVID-19. Me parece que es muy importante señalar eso, es una opción diferente, con aplicación de medicinas alternativas. Con una de las áreas de las medicinas alternativas, así es. Entonces, a mí me gustaría mucho que si nos pudiera explicar un poquito algunos detalles de en qué consiste ese diagnóstico, la opción diferente. Bien, hace varios años, por el 2003, terminé una especialidad en diagnóstico a través de la oreja. Y eso lo aplico en mi consulta privada regularmente, y lo que hemos encontrado es precisamente que de este elemento, de esta especialidad que nace de la acupuntura, milenaria tradición china,
se van generando otros elementos para acercarse a hacer un diagnóstico verdadero. Este tipo de diagnósticos en la actualidad, por ejemplo, están apoyados, o apoyan, mejor dicho, por ejemplo, a los cardiólogos. Los cardiólogos encontraron en 1973 que en la oreja se presenta un ángulo de 45 grados que indica que la persona está teniendo un problema coronario. Y en la actualidad ellos siguen utilizando esto al que llaman signo de Frank, en honor al descubridor de esto, que es un neumólogo estadounidense. En mi caso, lo que yo puedo comentarles es que a través de la oreja se puede hacer un diagnóstico, pero antes de eso me gustaría explicar cómo es que se hace el diagnóstico actualmente para el COVID. ¿No se llamaría la historia natural de la enfermedad? No mucho, pero prácticamente este cuadro. Este cuadro nos va a presentar elementos que son sumamente interesantes porque nos hablan de los elementos que se utilizan en la actualidad para diagnosticar COVID. Uno es el PCR, otro es la detección de los antígenos IgM y el IgG. Esta línea en azul que ven aquí es la curva de lo que conocemos como el diagnóstico PCR, que es un raspado que hacen por la nariz. Altamente costoso. Sí. Y Costoso, no siempre eficiente. Ninguna de estas pruebas tiene eficiencia 100%. Como pueden ver, realmente aquí el virus ha ingresado al cuerpo de la persona. Este segmento de aquí es el periodo ventana, que también conocemos como periodo preclínico. El periodo preclínico, la persona todavía no detecta que tiene síntomas. Cuando empieza a tener síntomas es cuando empieza a subir la inmunoglobulina M, que es aproximadamente en el 7º día. Las famosas pruebas rápidas no son buenas hacerlas en esta temporada porque no van a salir positivas. Y hasta el día 14 aparece la inmunoglobulina G. Por lo que pueden ver aquí, en la parte más alta de la línea azul, estamos teniendo precisamente el momento en que el paciente tiene el periodo clínico. O sea, empieza a sentirse mal, a veces tiene que ser hospitalizado y demás. Y cuando empieza a descender los síntomas, el paciente mejora. Pero aquí cae en el periodo denominado convalescencia. Este periodo denominado convalescencia es donde la inmunoglobulina G se aumenta. Y hasta ahora no está claro si este desarrollo de anticuerpos que produce la inmunoglobulina G van a durar más de 4 meses o 6 meses. Esta es una duda que se tiene. Como sea, cualquiera de estas pruebas requiere o una toma de sangre o bien un raspado de nariz o faringe. Estas serían las pruebas que regularmente hacemos. Y la prueba que yo ofrezco es una prueba que se puede encontrar en la oreja. Sin necesidad de invadir al paciente. Exacto. Sin necesidad de lastimarlo, y realmente el costo es muy bajo. Claro. Porque lo que se requiere es la capacitación de quien observa. Saber observar. El proceso. Y esto pues es un entrenamiento. Claro. Déjenme comentarles muy rápidamente que la oreja más o menos es entendida como si fuera un feto, pero al revés. En este sentido, este segmento sería el cerebro, esta sería la espalda, esta es la espalda, las pompis y las piernas del bebé. Donde yo encuentro el signo que me ha resultado muy interesante y positivo, realmente comprobado con PCR, está acá adentro, donde están los órganos internos. Y esta es una investigación que me parece que sería muy útil no para evitar aquellos estudios, sino quizás para tener una mayor seguridad, quizás iniciar tratamiento antes de que los síntomas se presenten y a lo mejor evitar gastos. La idea de esta prueba que tengo en mi protocolo de investigación es que pudieran las personas ahorrarse el realizarse pruebas
O bien, que es lo más importante para mí, iniciar un tratamiento a tiempo. Exacto. Porque cuando se toma la prueba de PCR que comentábamos hace un momento, puede ser que se tome 1 o 2 días antes de que haya suficiencia de respuesta. Es el periodo ventana. Sí. El periodo de ventana es cuando el cuerpo todavía no manifiesta. Aunque ya esté contagiado, no manifiesta. Sí, es el periodo preclínico, no tiene ninguna respuesta. Sí. Se llama periodo de ventana o periodo preclínico. Y entonces una prueba va a detectar que es negativo cuando ya está contagiado. Exacto. Y aquí hay un detalle. Mis pacientes, no todos, algunos deciden ir a hacerse la prueba de PCR para corroborar, o quizá porque tienen la economía para hacerlo. O la cultura que tenemos. Estamos educados a que hay que sacar exámenes y todo lo que se pueda. Algunos sí y otros no, pero finalmente lo más interesante es que se corrobora lo que yo les he dicho antes. Usted tiene COVID. Exacto. Y hay que empezar a tratarlo porque yo encuentro esto positivo. Si esto fuese útil, podía aprenderlo o entrenarse otros médicos. Exacto. Precisamente para poder hacer esta prevaloración como un signo. Que es muy valiosa. Sí. Pero, y como dice, más económica también. Así es, pero aquí el problema es qué tanto es útil una prueba o qué tanto no. Precisamente, podría... si me permite, yo voy a dar un antecedente, precisamente hablando de la doctora, como dice ella, bueno, todas las pruebas tienen un grado de sensibilidad y un grado de especificidad, y también tienen un poder de predicción. Por ejemplo, ¿qué tanta probabilidad tiene una prueba de distinguir entre el sano y el enfermo? ¿Sí? Si una prueba tiene 80%, 90% de probabilidades de que al hacer la prueba sí se distinga al enfermo del sano, pues es una prueba útil. Sí. Pero si es 50%, pues como que sí, como que no, pues no sirve para nada esa prueba. 50% puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, eso no es útil ni para el paciente ni para nosotros. Para nadie, porque no tiene sensibilidad ni especificidad suficiente. Aquí el problema es que se llama punto de corte. Por ejemplo, en las tiendas, en la entrada, le toman la temperatura con un termómetro láser y dicen, si pasa de 37 grados es sospechoso. Entonces, ¿qué misión tiene hacer una prueba de cualquier tipo de prueba? Es comprobar si alguien es o no es algo. Entonces, si tiene 37 grados o más, es sospechoso. Esa tiene mucha sensibilidad y se hace como tamizaje, pero si le subimos, le bajamos. En vez de decir, el que tenga 35 grados ya es sospechoso, estamos aumentando la sensibilidad, pero un montón de falsos positivos, porque todos salen positivos. Trae 35 grados o más de temperatura, pues todos son sospechosos de que si el punto de corte es ese número. El punto de corte es de dónde para adelante y de dónde para abajo voy a considerar sospechoso. ¿Quién sí, quién no? Esto es muy delicado, porque en cardiología, por ejemplo, en los corazón y todo eso, de aquí para arriba, tiene peligro de infarto, hay que operar, hay que intervenir. Pero el punto de corte, si hablamos en el ejemplo de la temperatura, si a la entrada de la tienda, el punto de corte, que es de dónde para arriba sospechoso, de para abajo, ese punto de corte lo bajo, y en vez de decir 37 grados, digo 34 grados, todos los que están ahí están sospechosos. Eso es aumentar la sensibilidad. Toda la sensibilidad, cuando es muy alta, hay muchos falsos positivos. Pero cuando hablamos de especificidad, entonces cuando la especificidad, ahora hablamos de lo contrario. Si en vez de decir el que traiga 37 grados, digo no, el que traiga de 39 grados para arriba es sospechoso, pues nadie es sospechoso casi, porque casi nadie trae 39 grados. Por lo tanto, especificidad lanza muchos falsos negativos. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad nos da muchos falsos positivos y la especificidad nos da muchos falsos negativos. Y la probabilidad total de la prueba, como prueba en sí, es la capacidad que tiene, de qué probabilidades tiene de distinguir entre enfermo y sano. Hacer pruebas, todos somos probados diariamente, diario hacen pruebas. Ya desde hace mucho la tradición de que en la salud de mano, según como saludara, estaban probando al otro. Si según como salud de chueco ahí, no es honesto, entre honesto y no honesto. Sí. Y pues son de más positivos, porque si alguien daba mano, se golpeó la mano, pues van a saludar y este es deshonesto. Entonces, estamos hablando de la temperatura en las tiendas, el polígrafo, las pruebas de confianza de la policía, por ejemplo, el polígrafo, le hacen pruebas de preguntas y todo eso, a ver qué tanto es mentiroso.
Y pues resulta que salen un montón de falsos positivos, falsos negativos, porque salió de toda confianza y lo agarraron asaltando bancos. Entonces, todas las pruebas tienen falsos positivos y falsos negativos, se llama sensibilidad y especificidad. El cuestionario, pruebas de tamizaje, PCR, de los anticuerpos antígenos, todas son pruebas, son intentos de descubrir si alguien, eso no es sano o enfermo, honesto o deshonesto. Aquí en las tiendas adentradas, sospechoso o no sospechoso. En los aeropuertos. El aeropuerto. Y el punto de corte es el valor que se pone de dónde para arriba, de aquí para arriba y empieza si es o no es el punto de corte. Entonces, si yo bajo el punto de corte, pues aumento la sensibilidad. Exacto, y eso es precisamente lo que considero que puede ser valioso de lo que estamos ofreciendo. Y aquí en el diagnóstico que usted tiene, que nos platica, pues lo comparamos con el estándar de oro, que en este momento es la PCR, que es el estándar de oro estándar, y entonces, si coincide en la mayoría, quiere que su diagnóstico da resultados certeros. Doctora, pues se dice fácil, pero realmente la labor, la trayectoria que usted tiene, pues es una trayectoria muy brillante, y entre ellos algo muy importante que me parece trascendental educativamente. Usted impulsó que la materia de medicinas alternativas se introdujera en los programas de estudio del Centro Universitario de Tonalá, del CUCS. Además, no sé si nos puede explicar un detalle de eso. Sí, la materia se incorporó al CUT Tonalá a partir del 2012 en la licenciatura de Salud Pública. La primera licenciatura que hay en el país y única, creo, hasta ahora. Ajá. Y posteriormente en el CUCS, en el cambio curricular, se incorporó en 2014 a las carreras de medicina y enfermería, las materias de medicinas alternativas. Está entonces ahorita vigente en medicina y en enfermería. Así es. La materia se llama medicina alternativa. Medicina alternativa, sí. Tiene algunas variantes según el centro universitario para que no se contrapongan por códigos, pero puede llamarse en una medicinas alternativas y complementarias. Es lo que quería decir. Yo escuchaba que eran medicinas alternativas y complementarias, ¿no? Sí. O complementarias. Puede ser una o la otra. La Organización Mundial de la Salud acepta ambos términos porque a alguien le llama alternativa en el concepto de es alternativa a la otra medicina o complementaria cuando se agregan las dos medicinas. Entonces, también tengo entendido que ustedes recibieron una mención honorífica por un trabajo que presentaron. Sí, esto fue en el Congreso de la Academia Nacional de Medicina, en el cual el tema era temas controversiales en salud. Y precisamente fuimos a presumir que la Universidad de Guadalajara tenía estas materias de medicinas alternativas. Y la mención honorífica fue precisamente porque somos la única universidad, o cuando menos en 2016, con reconocimiento oficial que ha incorporado las materias de medicinas alternativas en la formación de sus recursos humanos en salud. Y la mención honorífica nos la otorgó el rector de la UNAM y mandó felicitar a nuestros rectores respectivos. En ese momento, nuestro rector general era el rector en CUT Tonalá. Mire. Y pues vine a traerles la felicitación del rector de UNAM por haber incorporado estas materias a nuestra currícula. O sea que el rector de la UNAM entregó Él entregó en persona, sí, la mención honorífica y la felicitación a la Universidad de Guadalajara. Entonces, nos vamos al estudio. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Sin tapujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Este es
el único espacio donde tendrás información de entrevistas, ruedas de prensa, conciertos y mucho más. Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage. Son las 12 horas, 24 minutos. Bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí nuevamente en nuestro programa. Este programa es el RIN, Divulgación Científica. El día de hoy tenemos un tema muy polémico, muy difícil de analizar porque habla de un nuevo paradigma. Y bueno, me da mucho gusto a mí estar con una eminencia, la doctora María del Rosario Ruiz Durán. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Y como siempre, el valiosísimo apoyo de la señora Celia Mata Martínez. Muchísimas gracias, señora, por acompañarnos. Al contrario, yo muy agradecida siempre por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias. Bien, pues intentando conectar con el tema que, como digo, es muy polémico. Yo quisiera señalar que el día de hoy vamos a hablar de las pruebas. ¿Qué objetivo, qué intención tiene hacer una prueba? Bueno, una prueba tiene como intención distinguir o discriminar entre el que es o no es, por ejemplo, sano o enfermo. La prueba tiene como objetivo distinguir el sano del enfermo, muerto o vivo, honesto o deshonesto. Si estamos probando un equipo, si funciona o no funciona, si está una comida, si está buena o mala. Y todos hacemos pruebas y a la vez nos hacen pruebas a nosotros. Antiguamente era tradicional que decían que en la forma de saludar a alguien, la forma de saludar era si era honesto o deshonesto. En las tiendas, a la entrada, miden la temperatura de la gente. Pues la temperatura es una prueba para distinguir si esa persona es sospechoso o no sospechoso de COVID. ¿Otros signos por ahí, doctora, que se le ocurran? Pues en el caso de la medicina, las ronchitas que presentan los niños pueden indicarnos que tienen varicela o sarampión o rubiola o una alergia. Ronchitas, erupciones, varicela. Piel amarilla, hepatitis. Ictericia, sí. Otro, signos. Un color rojo en la piel, dices, es que está inflamado. Inflamado. De hecho, la inflamación o la fiebre habla de una enfermedad también. Sí. Esto lo digo porque son manifestaciones del cuerpo. ¿Sí? Las manifestaciones del cuerpo, la varicela, la hepatitis, la diabetes, se manifiestan, el cuerpo lo manifiesta, lo expresa físicamente, manifestaciones clínicas o manifestaciones fisiológicas. Bueno, pues precisamente el día de hoy hablamos de un diagnóstico basado en manifestaciones físicas también, pero con un nuevo paradigma. Si todos aceptamos que la manifestación de la temperatura habla de una enfermedad, si las ronchas hablan de una enfermedad, son manifestaciones visibles, también aquí la oreja se puede interpretar como un mapa, y bueno, la que sabe de eso es la doctora. Le dejo la palabra a la doctora. Si nos permite leerle algunas preguntas que hace el público. Por favor. Adelante. Bueno, aquí hay una pregunta, doctora. ¿Qué se necesita para realizar este diagnóstico? Lo único que se requiere es revisar la oreja derecha. Bien. ¿Nada más? Nada más. ¿Y es doloroso? No, no duele porque la revisión se hace inclusive tomando una fotografía muy cercana para poder hacer aumentos y no molesta a la persona. ¿Y esto cuánto tiempo tarda, doctora? La toma de la fotografía, pues un minuto menos, y la revisión entre 10, 15 minutos. Esto, doctora, ¿cómo ayuda al paciente y por qué es importante que se realice el diagnóstico del COVID-19 en los primeros días del contagio?
Es muy importante hacer cualquier tipo de diagnóstico que nos oriente a que el paciente está contagiado, porque se puede hacer el inicio de un tratamiento lo más pronto posible. Este es uno de los aspectos. El otro es, la persona que está infectada podrá aislarse para evitar contagiar a su familia, al núcleo social, en el trabajo. Y probablemente, y ninguna es menos importante, dar tratamiento a tiempo, antes de que se presenten complicaciones. Muy bien. ¿Nos puede usted aclarar qué se busca a través de este diagnóstico? Las personas que se realizan este diagnóstico deben forzosamente seguir con el tratamiento de medicina alternativa que usted da. Yo completaría esa pregunta anterior. ¿Cuál? ¿Nos puede aclarar qué busca a través de este diagnóstico del signo en la oreja? ¿El virus o los anticuerpos? Para esto se requieren más bien las pruebas laboratoriales. Si estamos buscando el virus, se hace la prueba de PCR, que es la que mencionábamos hace un momento. Y en esta se hace a través de un raspado, se obtienen las muestras del virus y se procesan para decir es positivo o es negativo. Pero cuando estamos buscando anticuerpos se hacen las pruebas que les llaman serológicas o rápidas. Esta prueba por el pabellón auricular o oreja se hace directamente observando la piel. No nos muestra ni virus ni antígenos. Lo que decíamos hace rato, este diagnóstico en la oreja no está buscando virus ni tampoco anticuerpos, está interpretando las manifestaciones del cuerpo. Exactamente. Así como se interpretan las ronchas que dice sarampión, lo que dijimos, manifestaciones, y se interpreta eso. Exactamente. La idea es otorgarle al médico un signo, una prueba en la cual el paciente está informando a través de su cuerpo que algo está ocurriendo. Exacto. El cuerpo informa, se expresa. Se expresa. Falta interpretarlo. Sí, la situación es que generalmente cuando estamos en el periodo ventana o preclínico, pues no hay síntomas. Y entonces, el caso de esta enfermedad, la COVID, el problema es que los síntomas se van a presentar pues hasta que se tiene una buena cantidad de infestación, o se alcanza un nivel de infestación. Y esto implica que los síntomas y que la enfermedad vaya avanzando en el paciente. En cambio, cuando podemos detectarla un poco antes, en el periodo ventana, realmente estamos, como se dice coloquialmente, deteniendo el agua antes de que llegue al pueblo. Yo creo que esto tiene mucho que ver en todas las enfermedades. Por ejemplo, hablamos del cáncer de mama y hablamos de una palabra, diagnóstico temprano. Entonces, en todas las enfermedades, yo siento que en todas las enfermedades, si no fuéramos capaces de diagnosticar tempranamente todo, bueno, pues es más fácil de arreglar el problema. Aquí en este caso hay una cosa que se debe de, yo voy a enfatizar eso, el periodo ventana o preclínico. En ese periodo ventana el cuerpo no ha manifestado ni anticuerpo ni nada, por lo tanto la prueba lo pone como negativo, siendo que ya está contagiado. Y desgraciadamente, no desgraciadamente, sino que realmente la mayoría de pruebas clínicas tienen que esperarse a que sea más evidente el signo y el síntoma, más evidente. Y más evidente quiere decir que en vez de detectar a los 4 días contagiado, hasta los 8 días que ya se manifieste más, sea más evidente. Así es. Y este es más valioso porque no esperarse a que sea tan evidente, descubrirlo cuando está contagiado. Exacto. Ojalá que cuando inmediatamente que me contagiara, yo a la media hora de contagiado ya supiera yo que estoy contagiado. Sí, esto ojalá. es como cuando fita una casa. Si se fita la casa, pues uno inmediatamente dice, no, pues este color no me gusta. Bien. Pero no tiene que esperar 4, 5, 6 días para decir, pues creo que no era lo que yo quería. Bien, adelante. Las personas que se realizan este diagnóstico deben forzosamente seguir con el tratamiento de medicina alternativa que usted da. No. Esto solamente es un diagnóstico que le va a ayudar a su médico y al paciente a tomar la decisión de qué hay que hacer. Lo que ya decíamos,
Primero aislar al paciente, protegerlo, darle los elementos que requiera y el tratamiento que requiera. No se requiere específicamente la elección de un tratamiento alternativo o de un tratamiento de medicina alopática. La verdad es que las personas pueden tomar la decisión que sea. Al médico le sirve el diagnóstico, como cuando vamos a hacernos exámenes en el laboratorio. Sí. Realmente el laboratorio no nos dice, usted tiene que tomar esto o aquello. No, nosotros llevamos el resultado a nuestro médico y él nos indicará el tratamiento que hay que seguir. Así es. Okay. Bien, muy bien. Doctora, están preguntando algunas personas, me dicen, ¿de dónde proviene el estudio que hace usted en las orejas? Es un estudio que para nosotros puede parecer muy novedoso. Definitivamente es un paradigma diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Sí. Procede de dos áreas milenarias. Tiene origen chino, pero también tiene un origen occidental. El origen chino tiene, cuando menos, surgió 2000 años antes de Cristo, a través de los escritos de lo que llaman el emperador amarillo, donde están las bases de la medicina tradicional china, se presenta la acupuntura, las formas que ellos tienen de diagnosticar. Y en el caso del origen occidental está contemplado ya la revisión de la oreja en el papiro de Ebers. Este es el códice más antiguo de medicina con el que se cuenta. Está de hecho en Alemania y fue escrito en el año 1500 antes de Cristo, y ya mencionaba cómo hacer cauterizaciones o revisiones de la oreja para manejar problemas ginecológicos, algo tan lejano. Y aparentemente lejano. Parece. Y un poquito más cerca de nuestra época, pues le toca a Hipócrates. Pero Hipócrates es en el año 390 antes de Cristo, no es tan cerca de nuestra época, pero él utilizaba también la revisión de la oreja y la cauterización o la sangría, por ejemplo, para mejorar la impotencia o los problemas de eyaculación en los varones. Ahora sí, ya en la época contemporánea, en el año de 1888, un francés que vivió en China escribió el primer documento sobre o tratado sobre acupuntura china, Solier de Morán. Y de informes de él se basa un médico, el doctor Paul Noguer, que publica su primera mapa de la oreja, la primera cartografía de la oreja, pero estamos hablando de, pues prácticamente es medicina occidental, ya no es medicina china. Es tan importante el reconocimiento al material que hace el doctor Noguer que los chinos incluyen su mapa ahora en la información que ellos tenían previamente. Es muy respetado el caso del doctor. Doctora, ahorita que menciona usted de los chinos y eso, hace rato aquí vimos una fotografía de usted en África. ¿Qué andaba haciendo por allá, doctora? En África, la vemos. La foto está en África. Sí, estuvimos en Chad, África, trabajando malaria. Y una de las cuestiones que yo agradezco de haber aprendido esto de la oreja es que trabajamos con la tribu Musei, y su lengua es muy complicada. Se tarda, dicen los que se quedan ahí, 7 años en aprenderla. Entonces, pues era dificilísimo que yo le dijera, ¿dónde le duele? Oiga, doctora, disculpe que me interrumpa. Aparte de que se comunicaba con alguien que hablaba africano, que no se entendían, vi que traías en su playera el escudo de la UDG. Sí, claro. Pues es que yo como... A mí me da mucho gusto eso, felicidades. Yo tengo la camiseta puesta. No, poner en alto el nombre de la UDG en África. Sí. Y luego cuando estuvo en China también. Oiga, pues, doctor, bueno, a China fuimos para seguir ampliando información sobre esto. De hecho, en el hospital en que estuvimos trabajando aproximadamente un mes, les fue muy sorprendente ver esta integración que hacemos de ambas medicinas, su forma de diagnóstico, utilizando la oreja, no usando acupuntura, esa es una técnica de curación de ellos, pero el diagnóstico integrándolo a la medicina occidental. Bueno, ya, discúlpenme que los cabe el tema. Vamos con las preguntas otra vez.
¿Cómo es que en la oreja se puede detectar la presencia de la COVID? Bueno, es sumamente interesante el concepto. La oreja es prácticamente un apéndice del cuerpo humano. Y este segmento procede embriológicamente de dos tejidos, del mesodermo y del endodermo. Entonces, es como si pudiéramos hacer un acercamiento al cuerpo en total sobre lo que nos está representando su enfermedad. Es rica, se han hecho estudios en microscopio electrónico y es rica en fibras amielínicas, mielínicas. Se concentran en la oreja células fagocíticas, macrófagos, linfocitos, y eso es lo que yo considero que nos ha permitido precisamente detectar que el cuerpo está levantando la mano y dice, me estoy inflamando por dentro, te informo. Pero la persona probablemente todavía no lo siente, está en periodo ventana. Sin embargo, el cuerpo ya se dio cuenta que tiene un invasor. Yo aquí veo dos cosas muy importantes. Una de ellas, como decíamos, el periodo ventana. El periodo ventana cuando el cuerpo no ha manifestado suficiente evidencia y las pruebas van a detectar como negativo cuando ya está contagiado como negativo, falso negativo. Pero la otra es el costo. Lo decía usted, una población, un poblado, alguien que vive por allá en el campo. África. En África era el clásico ejemplo, pero en México también existe ese escenario, el escenario donde hay gente que no tiene acceso a hospitales, a atención médica, y esto sería un tipo de diagnósticos que no se puede hacer en cualquier lado, no ocupa instalaciones costosas. Un acercamiento a comunidades que tengan esta dificultad. La semana pasada se presentó aquí un programa acerca del hospital que va a la comunidad. Las situaciones que ellos dicen, vamos allá, porque estas personas no tienen o los recursos para poder hacerse todos estos exámenes. Lógicamente, las instituciones están tratando de acercar lo más que pueden los elementos, pero si humanamente no tenemos, desde el punto de vista solamente físico, no tendríamos la posibilidad de ayudarlos. Imagínense el uso de pruebas que a lo mejor requieren una forma de enfriamiento para protegerse y demás. Claro. Entonces, el costo, el acercamiento, el viaje, el regreso al laboratorio, luego espérate 48 horas que ya estaríamos en el periodo clínico. O sea, está evolucionando la enfermedad y mientras dan los resultados. Así es. Bien. Doctora, ¿en qué periodo de la COVID podría reconocerse el signo que usted menciona? Y si se encuentra en el paciente síntomas o así, en los pacientes sintomáticos o asintomáticos. O asintomáticos. Muy buena vamos pregunta. A un corte. Si gustan, continuamos después del corte. Al regreso le hacemos esta pregunta. Y sirve de que no me equivoco. Está bien. No, está genial. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Sin tapujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Este es el único espacio donde tendrás información de entrevistas, ruedas de prensa, conciertos y mucho más. Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage. Son las 12 horas, 42 minutos. Hay que leerla bien. Contestamos esa y se acabó. Esa acaban las preguntas ya. ¿Y las otras no? No. Esta nada más. Adelante. Bueno, ya regresamos. Bueno, pues la pregunta quedó a medias en el aire. Sí. Aquí me preguntan, ¿en qué periodo de la COVID podrían reconocerse el signo que usted menciona y si se encuentra en pacientes sintomáticos o asintomáticos?
Sí, muy, muy interesante pregunta, qué bueno que la hicieron. El concepto es que el periodo lo puede usted localizar la respuesta en la oreja desde el día 4. Por supuesto que el paciente no ha tenido muchos síntomas, No va pero a saber, no nota. no sabe. Pero el que alguien sea sintomático no quiere decir que no esté infectado. Y eso es un problema porque entonces puede ser alguien contagioso. Que va a contagiar. Él no siente nada, pero puede contagiar a otros y uno puede detectar, y esta es la parte interesante, si en una familia hay alguien que es ya lo sintomático, trae. sería interesante, pero se podría hacer el diagnóstico en toda la familia sin hacer un alto gasto y decir, bueno, es asintomático, pero protégete y cuida a tu gente, a tu familia, al núcleo donde te mueves. Y tú eres sintomático, guárdate, recupérate y atiéndete. Ahí está muy interesante, doctora. Bueno, si una persona contagiada tose cerca de una persona que ya está convaleciente o está recuperándose de la COVID, ¿qué le podría pasar al que recuperado? Nada. Mientras, y cuando menos eso son las investigaciones publicadas a nivel mundial, mientras tenga su inmunoglobulina G elevada o tenga anticuerpos suficientes, no le va a pasar nada porque es como si estuviera vacunado. Como una especie de vacuna, parece. Más o menos. Lo que no se sabe es si esa respuesta dura más de 6 meses. Y no se han logrado establecer las realidades de esto. Pero igual lo podemos observar en otras enfermedades. Por ejemplo, el dengue. A lo mejor hoy tengo dengue, pero el año entrante volvería a tener y a lo mejor es de otro tipo. Pero es que no quedé inmunizado con respecto a... O sea que en parece como que sí hay como una especie de vacunita. Chiquita, muy corta, muy corta, muy corta. Lo que pasa es que realmente esto es muy difícil de, primero, entender y asimilar. Estamos familiarizados con estos signos vitales, por ejemplo, y le hacemos caso. Creemos que los signos vitales son pruebas de que está muerto o vivo. Estoy recordando ahorita no es enfermedad, sino un estado que se llama catalepsia. Es un estado súbito, catalepsia, donde la gente pierde movimientos, pierde todo, y parece que está muerto. De hecho, no tiene signos vitales. No tiene signos vitales. Entonces, no es que no tenga signos vitales, porque no está muerto, sino que nuestros sistemas de pruebas clínicos no tienen la sensibilidad como para detectarlos. Y tenemos historias, muchas historias, todos los hospitales tienen historias de gente que se ha salido del refrigerador, que lo daban por muerto y resulta que está vivo. Sí. En México hay tradiciones, que hay una frase que dice, lo salvó la campana. Resulta que mucha gente la enterraban viva y le ponían un hilito con una campanita para que si ya enterrado despertaba o algo, le jalara la campanita y pues ya lo sacaban rápido. No sabía esa historia. Esa frase viene de ahí, lo salvó la campana. Yo antes pensaba que era respecto al box, que lo salvó la campana de que no lo noquearan. No, era salvó la campana de que se enterraban vivos. O sea, les ponían una campanita. Un hilito, lo enterraban y había un hilito que salía y afuera estaba la campanita. Entonces él, si de repente despertaba, pues le jalaba el hilito así desesperado y la campanita sonaba y ya lo sacaban, ahí está vivo. Hay historias famosas. Joaquín Pardavé es un artista que lo enterraron vivo. Hace 4 o 5 días salió en el periódico, en la prensa salió, del niño de Puebla, sí, que lo daban por muerto. Recién nacido. Recién nacido. Y en la funeraria, congelador. Ahí en la noticia decía que 6 horas se la pasó en el congelador y que la funeraria lo detectaron que estaba vivo. Entonces, las historias de los hospitales, que sabe gente que sabe del... Y todos los hospitales hay historias de eso. ¿Qué significa esto? Pues que las pruebas, los signos vitales, presión arterial, frecuencia respiratoria, son pruebas de que está vivo o muerto, tienen falsos positivos y falsos negativos. O sea, no son tan sensibles como debían de ser. Y en la prueba de COVID es lo mismo. Si esta prueba de la oreja prueba que tiene COVID o que no tiene, y es más sensible y descubre a los 4 días de contagiado, en el periodo de ventana, cuando las otras pruebas no detectan nada y este sí lo detecta, bueno, aquí estoy acordándome de lo que supe de que tiene usted 54 pacientes, 4 de más de 80 años de edad, y que les dijo usted,
tiene COVID y no lo creían, fueron a hacerse la prueba y sí, comprobaron que sí tenía. La situación es que, por ejemplo, en uno de estos casos, recuerdo que la persona, en menos de 16 horas después de que yo le había dicho, tiene COVID, presenta una saturación de oxígeno de 81. Y su resultado de PCR se lo entregaron hasta las 48 horas. Si no hubiera estado bajo tratamiento, hubiera sido hospitalizado. Hubiera sido hospitalizado y quién sabe en qué condiciones, pero es una persona muy vulnerable. Mire, sería yo muy egoísta. Yo sería muy egoísta si no comparto con los amigos, familiares y con el público en general de todo lo que he sido testigo. Una de las razones por las que yo me obsesioné en invitar a usted, a invitar a la doctora, es porque yo he sido testigo, testigo, me ha tocado. Tú también fuiste testigo de aquel amigo de Veracruz que le curó la doctora traía un problema 7 meses con una llaga por ahí. Ajá. Ella lo curó en un día, en un domingo. Fue cuando le curó su pierna. Porque quiero que sepan que la doctora llegó a practicar capoeira con nosotros. Sí. Doctora. Sí, necesitamos volver a hacer y este muchacho practicaba capoeira con nosotros. 7 meses. El doctor, amigo José Luis Luébano, nuestro amigo, le mando un abrazo al doctor, le mando un abrazo. Bien, un saludo. Un problema de mi esposa de más de 10 años, el vértigo. Y me dice, yo creo que 15 o 20 días se lo quitamos. ¿Cómo? Un problema de 10 o 20 años. Pues sí, claro. Sin medicamentos, sin nada. Y el análisis era ver los ojos. Con ejercicios. Aquí como ver la oreja, era los ojos. Fueron ejercicios. Toda la gente que tiene vértigo le tiembla los ojos. Sí. Pero hay 2 tipos de temblor, como el terremoto, que es oscilatorio y trepidatorio. Sí. Si el ojo se mueve así, vertical, es un tipo de vértigo. Si se mueve así, es otro tipo de vértigo. Y ándele. Y yo dije, no, que me dice mi amigo, me quiere dar ánimos. En 20 días le quitó el vértigo. Sí. Problema de más de 10 años. Sí. Ya estaba ella resignada, ya le habían convencido de que de por vida iba a tener que tomar medicamento. Qué cosa. Y seríamos egoístas si no compartimos eso. Yo, si me permiten, voy a leer a los amigos que nos están acompañando en el programa y que nos mandan saludos. ¿Ya no se vale otra pregunta? Ya se acabó. Es que ya nos va a cortar ahorita el corte comercial. Esto es para todo el día. Podemos estar platicando todo el día. Sí. Mire, le mandamos saludos a que nos están acompañando en el programa también, que están con nosotros en vivo. Elizabeth Flores, Antonio Flores, Tere Maciel, Enriqueta, a ver, ya se me borró aquí. Carlos Martínez Maguey, Lupita Armenta, Maru Ramírez, Esperanza Mata, Enrique Cambero, Sandra Valencia Solís, me están mandando mensajes. A ver, Enriqueta Cambero, Sandra Valencia Solís, Carlos Martínez Maguey, Lupita Armenta, Maru Ramírez, Esperanza Mata, Francisco Mata. Saludos, amigo, compadre. Le mando muchos saludos. Angelina Mata, brillante enfermera, ella es una muy brillante, una enfermera muy brillante. Jessica Muñoz, Imelda Flores, Antonio Fabián, Mercedes González, amiga Meche, ella fue directora de enfermería. ¿Ahora la conoce usted? Sí. Meche, Mercedes González. Sí, me suena perfectísimo. La doctora le dice que le manda saludos, Meche. Saludos a todos. Raquel Pérez, Erika Ochoa, Elena Cartagena, Ivette Rameño. Y ya se me acabó la lista aquí. Bueno, no quiero que se me acabe el tiempo totalmente. Ya, muchas gracias a todos por acompañarnos. A ver, ya. Bueno, aquí yo quisiera, antes de que se me acabe el tiempo totalmente, explicar rápidamente por qué este programa se llama El Ring, si es de divulgación científica. El nombre del ring viene en una analogía a la lucha libre, rudos contra técnicos, los buenos contra los malos, y siempre cerramos el programa mencionando un círculo vicioso. Aquí enfrentamos, en los rudos contra técnicos, los buenos contra los malos, aquí enfrentamos círculos viciosos contra círculos virtuosos. Uh-huh. Y bueno, pues un círculo vicioso contra un círculo virtuoso, si usted me pudiera ayudar, pues esperarse a que los síntomas sean los signos y síntomas sean tan evidentes que ya no la se gente requieran pruebas. No, pues ya cuando llegan al hospital todos bien malos, no ocupan pruebas de nada, pues ya llegan todos, ya no se ocupan ni pruebas, ya está tan evidente todo, tan avanzado el problema, es el círculo vicioso. Sí. Esperarse a que ya todo ya vaya tan avanzado que ya ni pruebas ocupa.
Y el círculo virtuoso es precisamente encontrar tempranamente cualquier problema, no nomás el COVID. Que sea, hasta una humedad en casa. El carro simplemente. Si yo veo el carro que ya lo conozco bien y hay un ruidito raro y lo reviso, es más barato arreglarlo que si me espero a que ya ande desarmándose el carro allá a media calle. Así es. Así es. En todo, bueno, mi ejemplo fue machista, los carros, pero bueno, ahí todas las enfermedades son iguales. Sí, sí, entre más pronto se atienda cualquier situación, esta médica, humana, social, seguramente los daños se limitan. A esto en medicina le llamamos limitación del daño. Y al revés, cuando la gente equivoca el diagnóstico y le llaman ensañamiento terapéutico, insistir en martirizar a una persona cuando no está funcionando, porque está equivocado el diagnóstico. Sí. Si el diagnóstico está equivocado, jamás se va a mejorar esa persona. No, porque finalmente el sentido no es ayudar a la persona, ¿no? Sino es, a lo mejor en bioética se entiende perfectamente esto como haya un interés económico, un interés de mantener al paciente o de hacer experimentaciones en el paciente. Eso también. Esas son las 3 causas que más dirigen al ensañamiento terapéutico. Por económico, por hacer negocio. Cuestión de negocios. Por, ¿cómo dije? Experimentar. Por experimentar. A ver si le damos esto otro, a ver qué cara pone, o si se salta, no, o si... Eso está muy delicado. Sí, eso es muy serio. Sí. Y a veces también tiene mucho que ver con esta cuestión de celo familiar. También. No quiero que se muera, no quiero que se vaya. Hágale, póngale, yo pago. Y entonces cuando se enfrentan esas cuestiones entramos en un área delicada. Bien, pues lástima que el tiempo se nos va, pero tengo un amigo que duró 8 meses con hemodiálisis y resulta que milagrosamente ya no ocupó la hemodiálisis. Era un falso positivo. ¿Algo nunca lo ocupó? No sé. Bueno, no quiero hablar de eso. Su cuerpo respondió muy bien. O también, bueno, tomó moringa y suásima y muchas de herbolaria, pues. Hierbitas. Pero bueno, vamos a terminar por el tiempo que se nos acabó. Nosotros vamos a una despedida de los amigos. Si gusta mandar saludos a sus amigos, familiares, a quien usted quiera. Pues un saludo a todos mis alumnos, a mis pacientes. Parece que empecé mal, ¿verdad? Pero no, todos están en ese grado de importancia como en el mismo nivel. A mis hijos, un saludo a los amigos que nos están viendo y que nos han apoyado. Y di las gracias a mis pacientes porque el que un paciente coloque su confianza o la confianza de la recuperación de sí mismo o de su familiar es verdaderamente un honor. Pero un honor que implica una gravísima responsabilidad. Claro. Yo los siento muy cercanos y agradezco que hayan creído en lo que hacemos y lo hago con toda la seriedad del mundo y la responsabilidad. Muchísimas gracias a todos. Quiero comentar algo muy importante. La doctora es muy generosa. Y yo le comentaba, oiga doctora, ¿y por qué no da unos cursos? Así como la gente aprende a que le toca aquí, a ver si todavía tiene presión, si ve el iris de los ojos... ¿Por qué no unos cursos para capacitar a los médicos? Porque sería muy valioso si un médico clínicamente puede dar diagnósticos reforzando, claro, los exámenes de laboratorio, pero sería muy valioso. Que al puro ver a un paciente que es el médico tradicional, que al puro ver a alguien, hasta en la forma de caminar le decía, tú traes la columna chueca, hijo. Sí, ¿verdad? los maestros. Los grandes maestros, al puro ver al paciente le decían lo que tenía. Los libros que se estudiaban de la medicina francesa, unos librotes de semiología. De semiología. Que nos decían si se ve la lengua así o el ojo así o no sé qué. Y esos son nuestros libros de medicina occidental. Sí, medicina que no tienen... Pues, así es. Esto que usted me dice realmente me parece importante porque hay cosas que si uno encuentra como útiles, creo que deben de compartirse. Hay un artículo de la ley que dice eso. La ley dice, se autoriza a ensayar, no ensayar, aplicar soluciones cuando los demás no pueden tener soluciones. Y este es un caso, el COVID. Sí. No hay solución visible. Y bueno, pues esto de la oreja, a mí me suena demasiado bello para ser cierto. Difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque es un paradigma diferente. Tendremos que seguramente hacer
suficientes pruebas. Sí, Cuando menos desde el punto de vista de un análisis de Chi cuadrada, se dice que lo que hemos encontrado es significativo. Entonces, creo que necesitamos pruebas más serias para complementar. Serias sí, más contundentes. Exacto. Dijo la palabra perfecta. Yo le ofrezco con todo gusto el apoyo, doctora. Podemos sacar por métodos estadísticos, podemos sacar la sensibilidad, la especificidad, una prueba que es para detectar si está enfermo sano alguien. La prueba tiene un poder predictivo. Bueno, se acabó el tiempo, pero luego seguimos adelante. Los invitamos a todos. Saludos a los amigos rápido. Pues yo fuera del aire le voy a hacer unas preguntas. Pero saludos rápido para que nos veamos. Bueno, principalmente yo les mando muchos saludos a todas las personas que cada sábado nos siguen. Y les agradezco mucho que estén al pendiente y pues le agradezco a mi familia, a ustedes que me hacen el favor de invitarme cada sábado. Bien. Porque esto abre más mi campo de la mente. Me ayuda mucho. Yo mando un saludo a la Sociedad Médica del Hospital Civil de Guadalajara, que están haciendo una gran labor en las colonias marginadas. Van a hacer atención médica gratuita al doctor Sunyeki con la Sociedad Médica. Los mando a felicitar y saludos. Y a la empresa Antena Noticias por el espacio que nos permite, y al ingeniero Felipe Cruz, que nos apoya en los controles. Muchísimas gracias. Los esperamos todos los sábados, el próximo sábado de 12 a 1. De 12 a 1. Muchas gracias. Muchas gracias.